De acuerdo, empezamos. La Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Bueno, la Edad Media es un periodo que comprende entre el siglo V y el siglo XV. ¿Vale? A ver, ¿por qué se llamaba Edad Media? Edad Media se llamaba porque se consideraba que estaba a medio camino, estaba pues entre la grandeza del Imperio Greco-Latino, ¿vale? y el Renacimiento, que era el inicio de la Edad Moderna. ¿Qué pasaba? Pues que en el siglo V pues, desapareció todo el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Y se dividió, ¿no? Europa, en la parte oeste, se dividió en varios reinos, ¿de acuerdo? En los siglos 8 y 9, pues el Carlomagno, por varios territorios de la Europa occidental, los unificó y se proclamó a sí mismo emperador, ¿vale? ¿Cómo organizó este imperio, el imperio carolingio? Pues en diferentes condados, donde estaban los condes, ¿no? Donde había fronteras, las marcas, donde estaban los marqueses, bueno, dividió todo el territorio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que pues que cada uno tenía pues su ejército propio, tenían cada uno daban sus impuestos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y esta forma de organización se le llamó el feudalismo. A ver, ¿qué era el feudalismo? ¿Por qué surgió el feudalismo? El feudalismo surgió porque los reyes cada vez estaban más debilitados, ¿no? Había muchas guerras, entonces política y económicamente estaban más debilitados. Y para defender sus territorios, lo que hicieron fueron dividir estas tierras, ¿no? Repartirlas, ¿vale? Que se las daban pues, a los nobles, ¿vale? O a algunos cargos eclesiásticos, como los obispos, etc. ¿Vale? Para que ellos las gobernaran y protegieran con su ejército, ¿vale? Fue todo un divide y vencerás, ¿vale? ¿Qué pasó? Que estos nobles pues, lo que se convirtieron mediante la ceremonia, una ceremonia llamada de vasallaje, ¿vale? En señores feudales que juraban lealtad al rey, ¿vale? E incluso le ofrecían consejos, ¿vale? En la ceremonia pues se convirtieron en vasallos del rey, ¿no? Que este les daba sus tierras, que se denominaban feudos, ¿vale? Que podrían ser hoy en día pues, las concesiones de las empresas, de los gobiernos a las empresas, no, porque no son amigos. Vale, entonces, el señor pasaba a ser el amo, y había unos campesinos, los siervos, que en realidad eran como esclavos, ¿vale? Que trabajaban y vivían allí, los feudos, ¿vale? Y al mismo tiempo el señor feudal, el noble, los defendía de los enemigos, ¿vale? ¿Qué pasaba? En la península ibérica. A ver, en la península ibérica lo que pasó es que los visigodos entraron por la península, no solo ellos, entraron también los alanos, los suevos, bueno, imaginaos, esto era un coladero. Y establecieron el reino visigodo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A partir del 711 ya el culmen, entraron los árabes, por Taifa concretamente, por el sur, ¿vale? Por Taifa, digo yo, por Tarifa, perdón. Y vencieron al último rey visigodo, que era Don Rodrigo, ¿vale? E invadieron la península ibérica. A partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que los castellanos, cabreados, castellanos, fijaos, castellanos viene de Castilla, porque el reino de Castilla se le llamó así porque había muchos castillos, ¿vale? Muchos castillos para defenderse de las continuas guerras que había. Vale, aunque los musulmanes habían ocupado prácticamente toda la península, en el norte había una serie de reinos cristianos que comenzaron a expandirse, ¿vale? Y empezaron un montón de guerras, ¿de acuerdo? Este largo enfrentamiento, que duró 700 años, se le conoce como la Reconquista, ¿vale? Había que reconquistar el terreno que considerábamos nuestro, ¿no? Y que finalizó en 1492 cuando los reyes católicos conquistaron Granada, ¿vale? Que era el último territorio musulmán de la península, ¿vale? Sin embargo, aquí fue un poquito diferente porque durante estas guerras, diferente al resto de Europa, había territorios que se llamaban de frontera, ¿vale? Y estos territorios pues estaban repoblados por campesinos cristianos que tenían más libertad de lo que pensaban, ¿vale? Y aparte de eso también había convivían tres culturas, que era la cristiana, la musulmana y los judíos, que llevaban aquí muchos años, ¿vale? Entonces España pues llegó a ser un centro cultural pues el más importante de toda Europa, ¿no? Los musulmanes nos trajeron pues, las matemáticas, el papel, nuevas formas de cultivo, la medicina, ¿vale? O sea que ellos nos traían lo más adelantado,
¿vale? Vale, hasta aquí bien. Ahora, en cuanto al arte y la literatura, ¿qué pasaba? ¿Cómo era el arte y la literatura entonces, no? Pues evidentemente la sociedad era analfabeta, ¿vale? La sociedad era analfabeta y no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo descubrían el arte y la literatura? Pues a través de representaciones artísticas, las que había en los monasterios, iglesias. De hecho, los monasterios y las iglesias eran como el internet de hoy en día, ¿no? Los museos, ¿vale? Estaba toda la información ahí, ellos no podían acceder de otra manera, ¿vale? Y este arte y esta literatura que la transmitía. Por un lado la transmitían los clérigos, ¿no? Ellos eran los que tenían todos estos lugares donde estaban las obras artísticas, y aparte, por otro lado, estaban los juglares. Pero bueno, esto ya lo explicaremos. ¿Cómo era el arte? El arte pues estaba centrado sobre todo en la religiosidad. Era lo más importante. Todo era para Dios, todo era con Dios y todo era gracias a Dios, ¿vale? Y todo era moral y era, bueno, de hecho es que la vida se le llamaba una sociedad teocéntrica. Dios era el centro de todo, ¿vale? ¿Qué más? Anonimato, o sea, todo era anónimo, no se sabía que lo había escrito, ¿no? Además que por otro lado Dios era el creador de todo, no había esa idea de anonimato, de Dios, de propiedad de la obra, como vemos hoy en día, con el título de las obras, los autores, etc. Y por otro, lo que hemos comentado antes, pues interculturalidad, ¿no? Entre cristianos, musulmanes y judíos, ¿no? Pues se enriquecieron. Vale. División de la sociedad. El feudalismo, ¿no? Lo que hemos explicado antes. Vale. Había tres estamentos, que eran la nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza, que hacía, defendía las tierras, ¿no? Servía al rey, ¿vale? Y impartía justicia dentro de su territorio, ¿vale? ¿Qué género literario preferían? La épica, que contaba las hazañas guerreras y justificaba su forma de vida. Si os dais cuenta, pues, los cantares de gesta, pues, todo esto, ¿no? Pues que aquel héroe que se iba a las batallas como el Cid, ¿no? Y ganaba los territorios, y era moralmente superior, y era noble, era bueno, etc. El clérigo, que también transmitía la fe, ¿no? Transmitía la fe y conservaba la difusión de la cultura. ¿Cómo lo hacía? A través del mester de clerecía. Mester, que yo os explicaré lo que es el mester, que es minister, el maestro, el clérigo maestro, ¿vale? Que enseñaba la religión y la moral y cómo se había que ser bueno, etc. Y los campesinos, que mantenían todo, pues, con su trabajo, los impuestos, etc., ¿no? Que los campesinos no tenían derecho y vivían de la pobreza. ¿Cómo podían acceder a la cultura? Como hemos dicho antes, pues a través de las iglesias, monasterios, etc., o a través del mester de juglaría, ¿vale? Los juglares, que los juglares eran como músicos, ¿vale? Que iban cantando, no solamente cantaban en las cortes, ¿no? Sino que también cantaban, pues, en las plazas, y ahí pues podían ir los campesinos y podían disfrutar de esto, de los romances que cantaban, etc., ¿no? Bueno, seguimos con la lírica popular, ¿vale? Con las canciones populares. Vamos a ver qué tipo de composiciones había durante la Edad Media, en cuanto a lírica, en cuanto a poesía, ¿vale? A ver, pues todo este tema de la música, de las canciones, pues no son de ahora, sino que nos han acompañado desde siempre, ¿no? Si os fijáis, no está nada inventado. O sea, ya en la Edad Media pues había conciertos o se cantaban canciones de boca en boca, eso sí, no utilizaban el autotune como ahora, claro, pero bueno, que siempre han existido, ¿no? De hecho, toda la música que conocemos ahora viene de esto, ¿no? De este tipo de composiciones o de canciones que se hacían en la Edad Media, ¿vale? ¿Qué pasaba en la Edad Media? Que la gente era analfabeta, como hemos comentado antes, entonces no firmaban contratos discográficos. Como eran analfabetas, pues tampoco se escribía, ¿no? No existía tampoco la imprenta, y la mayoría de estas composiciones se han perdido, ¿vale? ¿Cómo se transmitían? Pues como hacían nuestros abuelos antiguamente, contándonos batallitas, ¿vale? ¿Qué conservamos de las canciones populares? ¿Vale? Pues lo que los autores cultos más adelante copiaron, ¿vale? En sus cancioneros. ¿Qué tenemos? Pues las jarchas, ¿vale? Que fueron copiadas por poetas del Al-Ándalus en el siglo XI y XII, cánticas de amigo, ¿vale? Que estas fueron transcritas por trovadores gallegos, ¿vale? En el siglo XIII.
lengua galaico-portugués, y los villancicos, que eran los cortesanos en los cancioneros en el siglo XV, un poquito más adelante. En cuanto a las jarchas, en el siglo XI y XII, ¿qué pasa con las jarchas? Las jarchas son el comienzo de la literatura en castellano. Antes se pensaba que era el Cid, pero son en realidad las jarchas, ¿vale? Eran pequeñas composiciones, poquitos, 2, 3, 4 versos, que normalmente estaban escritas en mozárabe, que el mozárabe era la lengua que utilizaban los cristianos que vivían en zona árabe, ¿vale? O hebrea. Entonces, había poemas cultos que escribían los musulmanes, o cantaban los musulmanes, que al final, en los versos, ¿no? Había como un cierre, ¿vale? Al final de estos versos, de estas composiciones, que se le llamaba a estas composiciones muasajas, y este cierre, ¿vale? Estaban escritas en castellano, ¿vale? Castellano muy antiguo, ¿vale? Y esto eran las jarchas, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí un ejemplo a continuación en el vídeo que os voy a poner. Vale, tema. ¿Cuál es el tema de las jarchas? Pues el tema normalmente era amoroso. Y que generalmente era una muchacha que estaba enamorada y que se lamentaba por su amado, ¿no? Ante su madre o sus amigas o sus hermanas. ¿Qué pasa? Como estaban destinadas a ser cantadas, pues un lenguaje era sencillo. Eso sí, este lamento, para llamar la atención, atraer al público, se utilizaban muchas exclamaciones, interrogaciones, anáforas, que eran repeticiones para que se memorizaran fácilmente, con paralelismos o antítesis, ¿vale? Amor, dolor, etc. ¿Vale? Bien, ¿qué pasó con las jarchas que desaparecieron durante la Reconquista? ¿Vale? Hay poquitas, unas 70 aproximadamente. Segundo lugar, las cantigas también. El tema es muy parecido, ¿vale? Una mujer que habla de las penas de amor a sus amigas, a sus hermanas o a su madre, ¿vale? Pero aquí se introduce algo novedoso, que era que había otros interlocutores. Hablaban no solamente con ellas, sino que hablaban también con el mar, con la naturaleza, con el río, etc. Y la muchacha se desahogaba. Digo, ay, qué pena tengo, pero delante de la naturaleza. Estaba sola y no estaba con su madre siempre. Y estas se desarrollaron en el noroeste de España, en lo que conocemos como Galicia, en la parte del galaico-portugués. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sabéis qué bonito? Ondas do mar do Oigo.
Bien, los villancicos, en tercer lugar. Que los villancicos eran canciones populares que cantaba el pueblo, bien, en los campos, en las villas, eran muy pegadizos, tenían un estribillo, más adelante se convirtieron en lo que conocemos nosotros ahora, que se canta Navidad, y a la gente les encantaba, se volvían locos cuando escuchaban los villancicos. Hablan de hazañas, de amor, ¿vale? De hecho, villancico proviene de la palabra villano, que es villano es el habitante de la villa. Por eso normalmente lo cantaban las personas que estaban en la villa, ¿no? En el pueblo, y que mientras hacían sus actividades, ¿no? Iban cantándolo, y esto pues hacía que se fuera recordando. Bien, su estructura es muy peculiar, pues tiene una cabeza, es muy fija, una cabeza, bien, 2 versos, después una glosa, con un verso de vuelta y un estribillo, que es lo que se va repitiendo. Bien, ahora llegamos a los juglares, al mester de juglaría. ¿Qué es mester? Mester, que viene de minister, ¿vale? Que es el magisterio, la enseñanza, o el oficio, ¿no? Oficio de juglaría. ¿Qué hacían los juglares? Los juglares, pues antiguamente eran pues un grupo de personas que eran analfabetos y que se dedicaban a memorizar y a cantar en las villas, en los palacios también, ¿vale? Estos pues romances, por ejemplo, cantares de gesta. Su función pues era entretener con música, con canciones, con romances, etc. Y a cambio recibían dinero, y con este dinero vivían. Eran artistas ambulantes que memorizaban y recitaban, ¿vale? No solo eso, también hacían mímica, dramatizaciones, era lo que hoy conocemos como Got Talent, pues era igual, pero en el pueblo. Su nombre, juglaría, juglar, proviene del latín jocularis, el hombre de la chanza, el hombre de la broma, ¿sí? Se dedicaban, pues eran muy habilidosos, también cantaban, eran saltimbanquis, lanzaban cuchillos, como si fueran un circo, ¿vale? Equilibristas, domaban, o bufones, hacían bromas, etc. O sea, estaban muy en contacto con el público, ¿sí? De hecho, se le conocía muchas veces por su nombre, ¿sí? Pues un nombre dependiendo de la habilidad que tenían. ¿Qué más? También había jugladesas, sí, que no solamente eran chicos. Pues aquí tenemos un ejemplo, que es el romance del Condolino, ¿sabes? ¿Qué os parece? La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar. Guardias mandaba la reina y al conde Olinos buscar, que lo maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina, con gran pena, no paraba de llorar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de condes 4 pasos más atrás. De ella nació un rosal al blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, ambos se van a juntar. La reina con gran envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no paraba de llorar. De ella nació una cigüeña. De paso estamos en Extremadura. Del Luncernica audaz, vuela el uno, vuela el otro, ambos se van a juntar. Conde Olinos. ¿Dónde está?
princesas allá en lo alto del torreón, miradlo, con violino. Adiós. Princesa, amaos, amaos y amaos. Adiós. Por toda la eternidad. Adiós. Ambos se van a posar y el romance aquí acabar. Y pum. Cantares de gesta. ¿Qué eran los cantares de gesta? Los cantares de gesta eran como largos relatos, eran relatos en realidad, pero estaban escritos en versos y contaban hazañas de héroes que eran un ejemplo, un modelo de conducta, como el Cid o Roldán o... ¿sí? ¿Qué más? Pues, ¿qué pasaba? Que estas narraciones se aprendían de memoria. O sea, imaginaos lo difícil que era, ¿vale? Y se aprendían de memoria y después se recitaban. Entonces, se escribían en verso y se acompañaban de música, pues, normalmente con un laúd. Y se transmitían oralmente, iban de pueblo en pueblo, los juglares iban cantando estos cantares de gesta. Gesta, ¿no? Una gesta, pues ¿qué es una gesta? Pues una hazaña muy importante. De hecho, llegaban a tener hasta 4.000 o 20.000 versos, ¿eh? Era muchísimo. Entonces, se recitaban en varios días, no solamente en uno. Recitaban una parte en un día, la gente estaba allí en las plazas del pueblo, y si veían que a la gente les gustaba, pues al día siguiente continuaban con la historia, ¿vale? Y lo seguían recitando. La cosa que tenía es que no lo recitaban de memoria, pero podían añadir pues recursos personales o cambiar algunos detalles pues para atraer al público, ¿no? Era como verdaderos relatos. Había un héroe, un villano, el espacio, el tiempo, la introducción, todo era la estructura de un relato. Y ahora vamos con el primer... O sea, en realidad es el único cantar, de los pocos cantares de gesta conservados, casi en su totalidad, no completamente, que es el cantar del Mio Cid, que es una obra anónima escrita a finales del siglo XII. ¿Vale? Es el primer monumento textual conservado, es el poema épico, es la primera obra en castellano conservada en su totalidad, ¿vale? Casi en su totalidad. Es una joya de la literatura española, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues narra las hazañas del Cid campeador, ¿vale? De hecho estaba escrito en castellano. Es el castellano antiguo, pero en castellano. Es como la primera obra escrita en castellano, ¿vale? Y aparte de ese valor, pues también se transmiten valores con los típicos de la Edad Media, ¿no? Lealtad, valentía, justicia, amor, etc. De hecho, una curiosidad es que está conservado en la Biblioteca Nacional en una cámara acorazada. Cuando se exhibe al público en 15 días, tiene que mantener una temperatura de 21 grados y un 45% de humedad. Fijaos que la importancia que tiene, que las valoraciones más bajas que se hacen están por encima de los 20 millones de euros. Ha habido gente que incluso ha dado cheques en blanco, compradores privados, pero para comprar esta joya, pero claro, es muy complicado. Es una joya que hay que conservar. Aquí tenéis, por ejemplo, el manuscrito original que está digitalizado en este enlace. Vale, ¿cuál es el argumento? Se divide en tres partes: el cantar del destierro, el cantar de bodas y el cantar de la afrenta de golpes. Un resumen. En el del destierro, pues el Cid tiene que abandonar Castilla. Bueno, había una disputa entre... porque estaba el reino de León, el reino de Castilla, había muerto Sancho, que era el rey de Castilla y era hermano de Alfonso, y entonces le echaron la culpa. Bueno, un lío. Pero lo importante, que tiene que abandonar el Cid Castilla, ¿no? Por orden de Alfonso VI. Y de hecho, al inicio el Cid aparece llorando, que es algo muy moderno para la época, que era un héroe. Y el Cid abandona su tierra y va conquistando diversas ciudades musulmanas. Fijaos, toda la reconquista, pues, bueno, era un crack. Allá por donde iba, arrasaba. Y con estas victorias iba volviendo cada vez más poderoso. ¿Qué hacía? Que como buen vasallo, estas eran las normas de conducta, y en la Edad Media, pues enviaba a Alfonso VI regalos,
sus conquistas como una forma para pedirle perdón, ¿no? Perdón, y eso que le había desterrado Alfonso VI, pero él era un gran héroe, un gran caballero, y quería demostrar pues, su lealtad al rey. En el Cantar de Bodas. El Cantar de Bodas, pues el Cid consigue una gran conquista, que era increíble, que era Valencia, que era una ciudad súper rica, donde claro, había mucha producción y había muy poquita gente que era pobre. Y la conquista de Valencia hace que el rey lo perdone y que case a las hijas con los infantes de Carrión. ¿Vale? La frente de Cortes. Resulta que los infantes de Carrión eran unos cobardes, eran unos ambiciosos, cosa que la Edad Media estaba muy mal visto, y convencen a las esposas de que vuelvan con ellos a tierras de Carrión. En el camino, los tíos dan una terrible paliza y las abandonan prácticamente dándolas por muertas. Imaginaos, este es el primer episodio de violencia machista de nuestra literatura. Bien, los caballeros del Cid rescatan a las muchachas y se las devuelven al padre. Claro, el Cid exige pues, una recompensa, hay que purgar esta afrenta, ¿no? Y exige la reparación ante las cortes. El rey lo concede y los caballeros... bueno, hay una justa, que es una batalla, una lucha a duelo, a muerte contra los infantes de Carrión, y el rey finalmente casa a las hijas, o sea, gana el tino, y casa a las hijas con los príncipes herederos de Navarra y Aragón. Aquí tenéis un fragmento del destierro desde el principio. Abanderado del rey don Sancho, y ahora debería acatar obediencia del nuevo rey de Castilla. De ahí la justa posición de Rodrigo y quizá el malestar del rey. Lo cierto y lo histórico es que Alfonso desterró a Rodrigo al regreso de una incursión de su vasallo a Sevilla, a donde había ido a cobrar las parias del rey moro sevillano, que era tributario del monarca castellano. Y así, un buen día del año 1081, poco más o menos, parte Ruy Díaz al destierro con sus gentes, caballeros y criados, hacia tierra de moros. El juglar cuenta en su poema la salida del Cid de sus heredades, de sus tierras de Vivar, a orillas del río Ubierna, a 2 leguas de la ciudad de Burgos. El buen Cid Ruy Díaz en tierra de Burgos entró. En su compañía 60 lanzas y pendones de él iban en pos. Asomábanse por verle la mujer y el varón. Burgaleses, burgalesas, en las ventanas son. Llorando de los sus ojos, tal tenían de dolor. De todas las sus bocas decían con razón: Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. 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 Le hospedarían con gusto, pero ninguno lo sabe. Pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. Que a mí, Cid Ruiz Díaz, ninguno diese posada. Pues aquel que se la diese tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara. Y a más de todo esto, el cuerpo con el alma. Mío Cid campeador se dirigió a la posada, mas cuando llegó a la puerta hallóla bien cerrada. ¡Abrid! ¡Abrid los de la casa! Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran. Y de no derribarla, no la abrirían por nada. En buena hora ceñiste, campeador, espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco, los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. Ya lo ve el Cid que del rey no había gracia. Alejóse de la puerta. Por Burgos se apresuraba. Llegó a Santa María, al punto descabalga, hincóse de rodillas, de corazón rogaba.
Acabado su rezo, luego a caballo montaba. Atravesó la puerta y el Arlanzón pasaba. Así describe el poema El destierro y la soledad del Cid cuando sale de Castilla por tierras de Burgos, dejando atrás sus posesiones, casa, tierras y molinos en el río Ubierna, junto a Vivar, donde Rodrigo nació. El tema. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es la honra perdida, la recuperación de la honra, ¿no? El Cid pierde su prestigio, ¿vale? Pero gracias a lo valiente que es, a lo honesto que es, a lo buen vasallo que es, pues consigue recuperar el honor y las riquezas que tenía y casar a su hija con 2 príncipes que más adelante ellas serán reinas. ¿Cómo era el lenguaje literario? Era muy sencillo, ¿no? Porque aparte se tenía que transmitir, ¿no? Y como os hemos contado antes, los juglares lo tenían que transmitir. Y hay una gran terminología bélica, ¿sí? Hay lo que se llama los epítetos épicos. Pues, por ejemplo, ¿qué es esto de los epítetos épicos? Pues es llamar al Cid, pero mediante sus cualidades, sin decir el nombre. Por ejemplo, el que en buena hora ciñó la espada, ¿vale? O el que en buena hora nació, el que en buena hora nació. Eso es una forma de un epíteto que es para calificar, mejor dicho, al Cid, ¿vale? Por sus cualidades guerreras. Vale, los romances. Aparte de eso, los juglares también hacían canciones populares, ¿no? Que eran... en su repertorio estaba esto también, los romances. ¿Qué eran los romances? Los romances vienen a ser, es lo que se han conservado de todo aquello y se ha ido trasladando a lo largo del tiempo y ha llegado hasta nuestros días. Hay un romancero viejo, que es este de la Edad Media, pues hay un romancero nuevo a partir del siglo XV, etc. Pero bueno, son como estos pequeños fragmentos, poemitas, ¿no? Que se desgajan de obras mayores, como Cantares de Gesta, y que consiguen pues perpetuarse y que la gente los vaya recordando y los vaya repitiendo, y después en los cancioneros se escriben y ya se conservan, ¿eh? Tenían pues todo lo que tiene que tener un relato, pues, personajes, tiempo, acción, etc. De que hablaban pues de hazañas, de sentimientos de personajes, etc., ¿no? Del amor, etcétera, etcétera. Vale, y los recursos venían a ser igual pues que las jarchas, ¿no? Pues comparaciones, paralelismos, semáforos, etc. Vale, ¿qué pasa con la métrica? La métrica de los romances viene a ser, es muy sencillita, es 8 blancos, un verso de 8 sílabas en blanco, verso de 8 sílabas asonante, aunque había consonantes también, 8 sílabas blanco y 8 sílabas asonante. Probablemente había un error a la hora de transmitirlos, que es lo que hizo que se perduraran de esta manera los espectadores, porque normalmente eran de 16 con un hemistiquio, que es un corte en el medio, ¿vale? Pero bueno, finalmente se transcribieron como versos de 8 sílabas blancas, 8 sílabas ¿vale? Por ejemplo, ¿quién quiere venir conmigo para acercar a Valencia? Todos vengan de buen grado, ninguno venga por fuerza. ¿Veis? 8 blanco, 8A Valencia, 8 blanco, 8A fuerza. ¿Vale? Hay diferentes clasificaciones de romances, ¿vale? Pues hay históricos que narran hazañas históricas de personajes como el Cid, etcétera, fronterizos, las luchas entre musulmanes y cristianos, pues hablan de esas luchas, o los líricos, ¿no? Novelescos, que hablan de temas como amor, venganza, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? El enamorado y la muerte. Romance del enamorado y la muerte. Yo me estaba reposando anoche como solía, soñaba con mis amores, que mis brazos se dormían. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Oh, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿La puerta cómo he de abrirte? Si la hora no es convenida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti, vida sería. Vete bajo la ventana, donde bordaba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare,
mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe. La muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Romance del enamorado y la muerte. Y poco más. La lengua literaria pues era sencilla y era directa para que fuera mantenido y fuera escuchado por el público que era analfabeto y después se fuera perpetuando en el tiempo. Y hasta aquí la lírica popular de la Edad Media. ¿Bien?